Es inaceptable y es cierto que se esté hablando de paz con un grupo armado como el ELN, mientras este sigue reclutando niños forzadamente en departamentos como el Chocó, Antioquia y Cauca. A continuación voy a desarrollar 5 puntos que considero que el pueblo colombiano hoy tiene que exigirle al gobierno con preocupación dentro de los procesos de paz, y que pese a las críticas parece que o el gobierno no pisa lo suficientemente duro en las mesas, o hay grupos armados que definitivamente no tienen voluntad alguna de dejar de lucrarse con el juego maldito perpetuado de la guerra. Esos puntos son los siguientes. Número 1. Hay que exigirle al gobierno que de verdad dé garantías de interrupción de las acciones de violencia y de delitos de carácter supremamente deshumanizante que a día de hoy todavía se viven y que no pueden estarse viviendo en medio de diálogos de paz, como el reclutamiento forzado e ilícito a menores de edad, que incluso ha aumentado en departamentos como los que ya mencioné y principalmente en manos de la guerrilla del ELN. Número 2. Se deben abrir las puertas de las mesas de diálogo para que entre no solo en forma representativa, sino también vinculante la sociedad civil. Estos no pueden ser pactos entre grupos armados y el gobierno. Debe conversarse en forma simultánea con la gente. No se puede pretender hacer la paz desde la lejanía, en la centralidad, con quienes no necesariamente la han vivido de manera victimizante en carne propia. Han habido acciones políticas importantes como el encuentro de las juventudes a nivel nacional en la ciudad de Buenaventura para discutir la agenda de paz, pero es que es el Estado que incluye a la población civil el que debe hacer el acuerdo. Ahí nos ahorramos unos cuantos errores ocurridos en el proceso con las FARC, donde a veces se considera que la población civil fue meramente decorativa en las mesas. Número 3. No puede seguir el país escuchando de manera ligera, etérea y creo yo en algunos momentos hasta irresponsable el tema de los dineros que plantea entregársele a quienes van a abandonar los grupos ilegales y con ello las economías ilegales. Esta información, cuando no es completa, cuando no está estrictamente definida y cuando no se ha concretado aún con grupos armados, es aprovechada por medios tradicionales para mentir y entorpecer el camino de la paz. Además, esas personas en la ilegalidad, ante esta nube de desinformación, pueden llegar a pedir cosas simplemente absurdas que el gobierno nunca pensaba, dificultando aún más los acuerdos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esto también es necesario. Es la discusión de la ayuda necesaria para lograr la transición entre la economía ilegal y la economía legal, para evitar además disidentes. Aún así, por favor, cuidado con las declaraciones al respecto y con las propuestas etéreas. Número 4. Exigir cada uno de estos puntos significa que queremos que la paz se logre. Las lecturas que hagamos de las mesas de diálogo deben tener como fin último lograr la paz, por lo que una exigencia fundamental es que no se cierre el ciclo de manera infructuosa, como ya tantas veces ha ocurrido con otros gobiernos. Habrán muchos obstáculos, desavenencias, cosas inaceptables, pero el diálogo tiene que ser la vía que nos permita ahorrar vidas y solucionar cada percance en el camino. Número 5. Alrededor de 50 masacres en 2023, alrededor de 80 líderes sociales asesinados. Las personas siguen siendo asesinadas en territorios donde grupos armados que dicen querer hacer la paz tienen el control. La masacre tiene que detenerse en Colombia y no pueden pretender los armados seguir perpetrándolas y al mismo tiempo seguir en las mesas como si nada, esperando concretar acuerdos para ahí sí disque dejar de cometerlas. Más aún porque esa concreción puede tardar mucho más tiempo. ¿Qué otros puntos críticos le ve a este difícil tema del camino por alcanzar la paz? Déjenlo en los comentarios para leerlos. Pero recordemos que las lecturas que hagamos sobre todo el contexto de las mesas de diálogo ojalá tengan como fin último el aportar algo, el exigir algo que puede llevarnos a concretar realmente la paz.